Hola, soy Tatiana Ciro y voy a hablar acerca de la ética, de la felicidad y de la justicia. La moral es el conjunto de normas, valores, deberes y reglas de comportamiento que busca orientar la mejor manera de vivir de cada ser humano. La ética, por su parte, se encarga de estudiar todo lo que sucede en el ámbito de la moral, ya sea para formular críticas, buscar nuevas normatividades o sustentar teóricamente las vigentes. La filosofía, o más concretamente la rama filosófica llamada ética, ha creado diferentes teorías en torno a la acción moral. En este sentido, la ética filosófica resulta sumamente importante para los seres humanos en la medida en que ofrece una orientación de vida. Todos los filósofos preocupados por este tema tratan los mismos conceptos, sin embargo, cada uno de ellos los organiza de distintos modos porque utilizan métodos diversos y porque le dan mayor prioridad a uno u otro aspecto moral. Por ejemplo, algunas teorías filosóficas consideran que lo más importante en el ámbito de la moral son los valores, mientras otros creen que son los deberes y las responsabilidades. No obstante, las distintas teorías filosóficas en torno a la moral se han inclinado mayoritariamente por dos aspectos, una que le da mayor peso a la felicidad y otra que los conceden a la justicia. Ernst Tugendhat. ¿Cómo entender la moral? Una moral es un sistema de exigencias recíprocas que están expresadas en un tipo de oraciones de deber. La obligación expresada en estas oraciones se basa en un sentimiento de indignación y culpa. Cada sistema tiene un concepto de buena persona, y el sistema tiene que ser considerado por los miembros de la comunidad como justificado. Lo que llamo sociedad moral está definido por el conjunto de personas que aceptan estas normas, es decir, están dispuestas a los sentimientos correspondientes y consideran las normas como justificadas. La acción moral. ¿Existen personas amorales? Los seres humanos, a diferencia de los animales, somos inevitablemente morales, porque en el momento de actuar sentimos la necesidad de reflexionar sobre nuestros actos y comportamientos. Nos vemos obligados a elegir entre diferentes posibilidades, a cuestionar nuestras decisiones y a explicar los motivos que nos llevaron a elegirlas. Esta capacidad para reflexionar sobre nuestros actos y para dar razones sobre por qué actuamos de la forma en que lo hacemos en cada momento determinado recibe el nombre de moral. Imaginar posibilidades, tener que elegir entre ellas y justificar dicha elección son tres momentos de la estructura moral de las personas que hacen que ningún ser humano sea amoral. Un ser es amoral cuando carece de la capacidad para pensar y reflexionar sobre sus actos, es decir, cuando actúa automáticamente sin ser dueño ni responsable de sus acciones. Sin embargo, es cierto que las personas podemos comportarnos moral o inmoralmente en relación con las normas de conducta que establece nuestra sociedad, lo que nos lleva a asumir las consecuencias que se derivan de nuestras acciones. El tema de la moral ha sido estudiado por diferentes filósofos que, en este ámbito, se han ocupado de ideas como el carácter moral, la conciencia moral, la felicidad, la justicia, los valores, la ciudadanía, etc. La forja del carácter moral. El carácter moral es la manera en la que nos comportamos habitualmente cuando estamos con otras personas. Este carácter es el resultado de un proceso de crecimiento en el cual la persona se puede reconocer a sí misma como el autor de todas sus acciones y responder de manera justificada por cada una de ellas. Así como nuestro conocimiento sobre el mundo exterior se desarrolla y amplía a medida que crecemos, se amplía también el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Si el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, etc., nos permite comprender cómo se organiza, cómo funciona y cuál es el sentido de las leyes de la naturaleza y de las sociedades humanas, la moral tiene como objeto de estudio la acción humana y sus diversas particularidades. Gracias a la interacción cotidiana con los demás y a la educación que recibimos, nuestro comportamiento se fortalece y mejora nuestra capacidad para actuar de manera autónoma, asumir responsabilidades, explicar nuestro comportamiento, respetar las normas de nuestra comunidad y exigir a los demás respeto por dichos principios sociales.
Es necesario ejercitar estas capacidades y adquirir hábitos que nos permitan una buena convivencia y que nos ayuden a actuar y a vivir en comunidad. Las fases del desarrollo moral. El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg, 1927-1987, sostenía que nuestro carácter moral sigue un proceso de crecimiento y de madurez, al que dio el nombre de fases del desarrollo moral. Según él, todas las personas seguimos esquemas universales de razonamiento y evolucionamos progresivamente desde comportamientos y reacciones infantiles, egocéntricas y de obediencia incondicional, hasta comportamientos maduros, autónomos y altruistas. Nivel, estado de desarrollo, lo que está bien es. Nivel preconvencional, el estado de desarrollo, obediencia por temor al castigo, lo que está bien es someterse a las reglas. El estado de desarrollo, orientación instrumental o por el premio personal, actuar para satisfacerse y permitir que los demás hagan lo mismo. En el nivel convencional están las expectativas y conformidad interpersonal, que lo que está bien es vivir de acuerdo a lo que las personas cercanas esperan de uno en diversos roles. Y orden social y autoridad, que lo que está bien es cumplir los deberes con los que uno se ha comprometido y con los que se está de acuerdo. Postconvencional, contrato social, ser consciente de que las personas tienen múltiples valores y opiniones y que la mayoría de estos valores o reglas son relativas en su grupo. Las reglas son mantenidas por el contrato social. Los principios éticos universales, que lo que está bien es seguir unos principios éticos elegidos a manera autónoma. Son parte de estos principios universales la justicia, la igualdad, el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. La conciencia moral. La conciencia moral es la capacidad de orientar nuestro comportamiento en concordancia con las normas sociales establecidas, de aceptarlas como propias, interiorizarlas y reconocerlas como válidas. Al asumir los parámetros sociales, nos comprometemos a respetarlos y, al mismo tiempo, somos reconocidos como parte activa de una comunidad. Esta conciencia moral es una construcción social, pues los seres humanos no nacen con un comportamiento determinado genéticamente. Así, aunque tengan diferentes capacidades y potencialidades, deben elaborar constantemente los principios que regularán su acción, pero estas pautas no son subjetivas ni surgen de forma individual, son el resultado de una interacción social intersubjetiva, pues requieren de la colaboración consciente de las otras personas que conforman la comunidad. De esta forma, la moral humana elabora un sistema de normas sociales que son aceptadas por todos los miembros de una comunidad, sistema al que se someten porque lo consideran justificado racionalmente, y con el cual se comprometen de manera recíproca durante toda la vida. Ahora bien, lo que hace que estas normas sean morales es que diseñan tanto los comportamientos que serán aceptados en comunidad como aquellos que no. Vincent van Gogh, anciano afligido, dice: la conciencia moral nos permite reconocer y aceptar las normas de nuestra comunidad. Sentimientos como la vergüenza o la culpa aparecen cuando nos damos cuenta de que hemos cometido una falta. Ahora, el término altruista se deriva del vocablo altruisme, que en francés antiguo significaba darse uno mismo en pro de aquel que lo necesitara. Orígenes de la ética occidental. Desde comienzos de la cultura occidental, la preocupación por la manera correcta de orientar el comportamiento ha estado en el centro de la reflexión filosófica. Es ahí donde surge la ética como una reflexión sistemática sobre los fundamentos y el sentido de la moral. A lo largo de la historia han existido diversas concepciones y, por lo tanto, distintos modelos de comportamiento ético. Esto obedece a que han construido diferentes teorías morales, que responden a unas inquietudes específicas del contexto en que surgieron, a unas relaciones sociales particulares y, sobre todo, a ideas específicas sobre lo que es el ser humano. Habitualmente se considera a Sócrates como el creador de la ética occidental porque fue el primer filósofo que planteó las preguntas que permitieron desarrollar la discusión en torno al problema de la acción humana y a la realización del hombre en la sociedad.
En el siglo V a.C., los ciudadanos de Atenas dieron origen a la democracia y para poder triunfar en la vida pública era importante tener una buena educación y elocuencia. Por eso surgió un grupo de filósofos que impartían por dinero este tipo de educación y se llamaban a sí mismos sofistas o sabios. En un principio, Sócrates fue considerado sofista porque era un educador, pero a diferencia de los sofistas, no cobraba por enseñar, no le importaba la elocuencia y, lo más importante, solo le interesaba en descubrir la verdad de las cosas. Para Sócrates era fundamental que el hombre se preguntara cómo debía vivir y que reflexionara hasta encontrar los parámetros que le permitieran actuar bien, con base en el autoconocimiento. De esta manera, el pensamiento filosófico consistía en hacer un examen incesante de uno mismo y de los demás. Las premisas del conocimiento socrático se pueden sintetizar en tres grandes máximas. Primero, conócete a ti mismo. Cuando el hombre es capaz de conocerse, de hacer de sí mismo su objeto de conocimiento y reflexión, se conoce como idéntico, como el mismo en diversos momentos. Solo de esta manera puede descubrir sus posibilidades y limitaciones. Segundo, solo sé que nada sé. El autoconocimiento parte de reconocer la propia ignorancia. Sócrates no se sentía como un gran poseedor de la verdad, sino como un gran buscador de ella. Para él, era sabio quien podía reconocer sus limitaciones porque al reconocerse como ignorante y a partir de la duda, el ser humano estaba obligado a buscar la verdad por sí mismo. Y tercero, cuando el hombre alcanza la verdad, debe proceder a la contemplación serena de ésta, aletheia, y, necesariamente, a su puesta en práctica, virtud. La búsqueda del verdadero saber es a la vez la búsqueda de la mejor forma de vivir. Sócrates llega a la certeza de que el saber trae consigo la virtud y que por lo tanto el mal procede de la ignorancia. Saber y virtud se identifican para afirmar la vida humana. La felicidad como una construcción ética. Una de las preocupaciones centrales del pensamiento moral consiste en encontrar la manera adecuada para alcanzar aquello que queremos ser como personas. La realización personal y formar parte de una comunidad donde seamos aceptados y apreciados son algunos elementos que conforman la idea que tenemos de la felicidad. Sin embargo, así como no ha existido una única concepción de la moral a lo largo de la historia, tampoco existe un concepto único sobre la felicidad. Esta noción se ha ido construyendo con el tiempo y cada época le ha dado una justificación distinta. Por ejemplo, para Aristóteles, la felicidad tenía que ver con la posibilidad de autorrealización del individuo en la comunidad. Para los hombres de la Edad Media, la felicidad era un encuentro espiritual con su Creador, después de una vida de obediencia a los mandatos divinos. En el Renacimiento, la ley divina fue reemplazada por la ley moral. En el mundo moderno, la felicidad tiene que ver con la posibilidad de desarrollarse al interior de un sistema de normas acordadas racionalmente. La felicidad en la antigua Grecia. En el mundo griego encontramos tres concepciones distintas de la felicidad. En primera medida encontramos a Aristóteles, que representa la época clásica y desarrolla una ética de las virtudes en la cual identifica la felicidad como la realización del individuo en la sociedad y de ésta como un todo orgánico. En un segundo momento se ubican las escuelas de moral del período helénico, este período que se inició con el ascenso al poder en Macedonia de Alejandro Magno en el año 336 a.C. y se consolidó con la expansión militar hacia el oriente. Se caracterizó por una particular interacción cultural que configuró un nuevo sistema de pensamiento. Tras la muerte de Aristóteles, solo algunas escuelas se dedicaron a desarrollar problemas filosóficos. Entre ellas se destacan la escuela cínica y la escuela estoica.